Hay momentos en la historia de un país en el que se deben de tomar decisiones pues complicadas. Todo tiene que ver pues con el entorno nacional, pero sobre todo con el entorno internacional. México ha vivido épocas difíciles, como muchos otros países, y ha tenido que tomar decisiones complicadas, con riesgos que tiene que enfrentar. Recordemos, por ejemplo, en 1938, cuando el presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, tuvo que tomar aquella difícil decisión de expropiar el petróleo que estaba siendo explotado por compañías extranjeras que ni tan siquiera respetaban los laudos laborales, es decir, los derechos de los trabajadores, para efectos de cubrirles sus prestaciones que tenían por ley. Dijo hasta aquí, basta, y la llevó a cabo. Lo mismo sucedió con el presidente Adolfo López Mateos, cuando dio un paso importante en la nacionalización de la industria eléctrica. Prácticamente lo mismo, compañías extranjeras abusando de su conocimiento, de su tecnología, de su financiamiento, pero recibieron la dura decisión del gobierno de México de tomar las riendas, el control. Hoy en día, ambas industrias, a pesar de que son propiedad de todos los mexicanos y que están bajo el control monopólico del gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad, la parte eléctrica, y de Petróleos Mexicanos, la parte que tiene que ver fundamentalmente con el petróleo, los combustibles, es decir, la gasolina, el diésel, el gasavión, la turbocina y todos los derivados del petróleo, pues ahora son control y son propiedad del pueblo de México a través de organismos paraestatales que son del gobierno federal. Sin embargo, por una razón o por otra, la que usted quiera, ambas empresas están en momentos particularmente difíciles financieramente y no se diga desde el punto de vista tecnológico y de operación. Están metidas en un grave problema. Pero esos problemas, que son un gran reto de cómo atenderlos y resolverlos, tenemos que encontrar los mexicanos las maneras imaginativas, creativas, que nos permitan resolverlos. No se trata de criticarlos y de dejarlos olvidados y hacernos como que no pasa nada, porque sí pasa, ya que la suma de las deudas de las dos empresas paraestatales, Comisión Federal y Pemex, son lo más abultado de la deuda externa mexicana con bancos internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con muchos bancos privados, con los Estados Unidos, con todo eso. Sin embargo, pues ya son propiedad del pueblo de México. Y es un buen momento para que el gobierno en turno tome en cuenta alternativas de solución. El problema ya lo tenemos, pero las alternativas de solución las puede el gobierno manejar o buscarlas tomado de la mano con la iniciativa privada mexicana, dejando a un lado temas ideológicos, partidistas, de calificativos o a veces de análisis que distan mucho de apegarse no a la realidad, de apegarse a la madurez y a la sensatez que requiere un país para salir adelante. Esto significa que en materia de energía eléctrica y en materia también del uso racional de los combustibles que se generan producto de la explotación del petróleo mexicano, se pueden hacer muchas cosas, pero no hacerlas exclusivamente pues, con el dinero del presupuesto de los impuestos que pagamos los mexicanos, sino se pueden hacer coinversiones entre la iniciativa privada mexicana, los técnicos, científicos y profesionistas mexicanos
de la iniciativa privada, conjuntamente con los del gobierno. Finalmente somos los mismos. El gobierno es electo democráticamente para que gobierne con los mejores, pero está probado que quienes laboran en la iniciativa privada tienen estándares de disciplina, de capacidad y de preparación muchas veces superiores a los del gobierno. Y hay muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con la profesionalización, tiene que ver con el hecho de que quienes están en las empresas duran años y años y todo se mide en función de su productividad y de sus resultados. O de lo contrario, los quitan, los cambian o los corren. Y en los gobiernos es todo lo contrario. Se van quedando la burocracia, los que tienen base ahí se quedan toda la vida, y los que son ejecutivos, pues entran los 2 primeros años a aprender, los 2 segundos a operar, y prácticamente los 2 segundos años ya se van. Es decir, no les alcanza el tiempo para profesionalizarse y hacer las cosas con una visión de mediano o largo plazo, como debe de hacerse en toda empresa. Y estoy hablando de empresa por la sencilla razón que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad son empresas paraestatales, es decir, empresas que son el brazo izquierdo o el brazo derecho del gobierno federal en materia energética. Por eso estoy convencido que una política nacionalista, una política patriótica, no socialista, no comunista, no de extremos polarizados que después llevan a la quiebra total como les ha pasado en Venezuela o en otros países, sino fórmulas imaginativas, congruentes y realizables, como el hecho de hacer alianzas público-privadas que permitan a unos y a otros, es decir, al gobierno, a los que están transitoriamente ocupando esos cargos en el poder, pero sobre todo a la gente de la iniciativa privada, a los dos, buscar la mejor manera y la más productiva, la más transparente, la más clara por el bien de México, para hacer más productivo y más eficiente tanto a Pemex como a Comisión Federal de Electricidad. Por eso muchos hemos estado insistiendo una y otra vez de que los mexicanos tenemos la capacidad técnica y financiera para sacar adelante la generación de energías limpias y no se diga mejorar en mucho los procesos para utilizar apropiadamente el petróleo con el que contamos. Lo más difícil que pudo haber sido la expropiación de esos recursos naturales, ya se hizo en los gobiernos en sus momentos. Ya lo dije, tanto en la época de Lázaro Cárdenas, 1938, como en la de López Mateos, por allá en los años 60. Es decir, ya tenemos la infraestructura jurídica, ya tenemos la infraestructura que actualmente existe en ambas dependencias, solo que hay que modernizarla. Hay que meterle recursos que el gobierno presupuestalmente no tiene, pero la iniciativa privada sí. Solo usted se preguntará, ¿y entonces por qué no se hace? Por falta de confianza. Falta de confianza del gobierno hacia sus empresarios, hacia la iniciativa privada, y falta de confianza a veces de las entidades financieras y de la iniciativa privada en los funcionarios de gobierno, porque estos asuntos deben de ser de mediano y de largo plazo. Nadie tiene la varita mágica para rescatar a Pemex o a Comisión Federal en un sexenio o en 2 o en 3. Es todo un proceso, porque aquí manda el mercado mundial. México es parte de ese mercado mundial, así como es parte del problema, es parte de la solución. Y la solución está en el recurso humano, en el que dirige, en el que encabeza los esfuerzos. Por eso es bien importante tener un pacto, un acuerdo nacional en aras de elevar la productividad de las empresas, también del gobierno, porque son de todos los mexicanos, para que seamos más eficientes en la generación de energías limpias y en el aprovechamiento de los recursos que provienen del subsuelo, como es el caso del petróleo. Piénsele un poquito, ¿a poco no merecemos los mexicanos
tener mejores estándares, de aprovechar nuestros recursos en beneficio de toda la población. Desde luego que lo merecemos. Estoy seguro que está de acuerdo conmigo. Saludos, gracias por escucharme.